Hola, buenos días, somos los alumnos de la escuela Calasansi, PFI de Hostelería y Restauración. Vamos a presentar las baleadas, que es un plato típico de Honduras. Tiene este nombre tan característico porque en Honduras, una señora que tenía su puesto de tortitas con frijoles y queso, recibió una bala perdida de un tiroteo. Entonces, desde ese día, alguien ha dicho, vamos por una baleada. Entonces todo el pueblo le decía, vamos por unas baleadas. Hola, soy Yahya y os voy a presentar los ingredientes. Tenemos vinagre de moradana, orégano, pimienta dulce. Tenemos 2 huevos, un queso, 4 limones, aguacate, tortillas de harina y frijoles. Hola, soy Fateh. Os voy a presentar los utensilios. Y aquí tenemos trapos para limpiar y un sartén. Aquí un batidor, rallador, un vaso americano, una tabla de cortar, unas tijeras, cuchillos más pequeños, unas tenedores y unas cucharas y al final un cuchillo grande. Hola, yo soy Isaac y ella es mi compañera Katherine y ahora vamos a proceder a hacer la receta, que vamos a comenzar batiendo los frijoles. El siguiente paso es rallar el queso hasta que quede así. Ahora procederemos a hacer los huevos revueltos, que ocuparemos 2. Los pondremos en un tazón para revolverlo. Le pondremos un poco de sal para que tenga sabor. En un sartén caliente pondremos un poco de aceite y pondremos el huevo. Luego removeremos el huevo, que quede como textura revoltosa y cremosa. Ahora, ya que estén listos, los pondremos en un tazón. Hola, soy Maher. Ahora tenemos que cortar el aguacate con trozo rodajas. Y como así, se va a quedar como así. Y si lo tenemos cortado así, tenemos que hacer los trozos. Y lo sacamos con cuchara. Ahora ponemos que calentar el frijoles con sal y perejil. Ponemos un poco de sal arriba y un poco de perejil. Antes de montar, calentamos las tortitas. Ahora vamos a cortar los limones para ponerlos en los frijoles para que sazonen un poco. Bueno, ahora vamos a montar los frijoles. Mi compañera Katherine irá poniendo ahora el aguacate. Pondremos 2 rodajas por cada tortilla. Pondremos también el huevo. Y un poco de queso. Y ahora la cerramos. Finalmente vamos a decorar el plato con aceite de maruna y pimienta dulce. Con pimienta dulce. Vale. Esperamos que os haya gustado y que lo puedan hacer en vuestra casa y que tengan un buen provecho. Bon profit!